Bienvenidos a Ética Siempre, un podcast que reflexiona sobre la práctica ética en la psicología. En cada episodio exploraremos diferentes aspectos de la disciplina, la profesión y la vida cotidiana. Ética Siempre, con Ángela Victoria Vera y Orlando Uribe. Bienvenidos a otra entrega de Ética Siempre. El día de hoy queremos hablar de un tema que es importante para la psicología y sobre todo para la ética: las fragilidades humanas. Nos acompaña el doctor Gonzalo Tamayo Giraldo. Él es magíster en Educación y Desarrollo Humano, doctor en Psicología y es parte de la Universidad de Manizales. Bienvenido a este programa. ¿Y qué quieres contarnos de por qué te trae este tema de las fragilidades humanas? Orlando, qué bueno saludarte. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz, muy contento de conversar de este tema que, como muy bien tú lo propones, es la fragilidad humana. Viene de la propia historia, viene de la propia historia personal, en un ejercicio constante de revisión, de configurar una autobiografía que permita, como una intencionalidad, Orlando, y es poder encontrar un compromiso con el cuidado de sí, un compromiso con la inquietud de sí. Y por supuesto, esas dos cosas, cuidado e inquietud, dan lugar a la pregunta por el conocimiento de sí. Eso digamos que ha sido, en primer lugar, digamos, la motivación para poderme encontrar con esto que hemos llamado fragilidad humana. Gracias, porque aquí surge una primera pregunta, y es, si estás hablando de que el cuidado de sí y el conocimiento de sí está mediado por esta fragilidad, ¿cómo es que está esta relación? ¿Cómo se relaciona el cuidado y la fragilidad? ¿Cómo lo entiendes? ¿Por qué están tan de la mano? Claro, siempre que hay una pregunta por sí mismo, se suele encontrar con aquellas cuestiones que, digamos, han fracturado la vida misma. Esas emocionalidades duras, esas emocionalidades fuertes que han hecho que uno haga altos en el camino, hagamos altos en el camino. La fragilidad es uno de esos encuentros en esa ruta del conocimiento de sí que regularmente queremos evitar, que regularmente no queremos que se manifieste, porque nos han enseñado, esto es una cosa muy cultural, pues que hay que ser fuertes, valientes, decididos, y eso hace que pues no nos permitan reconocer que podemos equivocarnos, que cometemos errores, que somos infalibles en el hecho de poder ser frágiles. ¿Eso qué significa? Que más que ser infalibles en todo y por todo, es que somos falibles en todo y por todo. Si es hacerle honor al hecho de que nos podemos equivocar. Sí, y creo que todos hemos tenido la experiencia de esos errores en los que a veces nos damos muy duro, a veces empieza y va inmediatamente, cometí un error. Esto es un juicio, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me siento así? ¿Cómo pude cometer el error? ¿Cómo una persona como yo puede llegar hasta allá? Pero esta fragilidad es un elemento clave, y es un elemento clave del conocimiento. ¿Cómo es interpretada esta fragilidad en la psicología? ¿Cómo es interpretada esta fragilidad en los procesos de conocimiento personal? Esa es una buena pregunta, Orlando, sobre todo porque la misma psicología también se ha ocupado de ocultarla. También la misma psicología se ha ocupado, digamos, en una suerte de filiación con la cultura, de no dejarla ver, de no dejarla salir. Si nosotros vamos al concepto, digamos, de fragilidad común y corriente, él se vuelve
homólogo, análogo, sinónimo de debilidad. Esta idea pretende sacarla de esa sinonimia y ponerlo en el lugar de la fortaleza, esta fragilidad de la potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que es, psicológicamente hablando, el descubrimiento y reconocimiento de la fragilidad va a permitir potenciar un ser humano que colectivamente construye el mundo, que cooperativamente construye el mundo, percatándonos de nuestras fragilidades propias y reconociendo la fragilidad de los otros, vamos a potenciar la construcción colectiva. Sí, quizá ahí, pues por lo que estoy siguiendo, es una noción en donde la fragilidad no es algo que atacar y corregir. Y quisiera aquí, pues preguntar, creo que muchas veces uno de los malentendidos, o al menos lo que estoy creyendo que es un malentendido al acercarse a la terapia sería decir, es que yo vengo acá porque me siento vulnerable, porque me siento frágil por esto, porque siento que las cosas me pueden hacer daño y quiero que con el proceso de terapia esto se corrija y pueda afrontar con entereza y con todo el mundo. Si estoy haciendo eso, estoy llegando bien a la terapia, estoy acercándome a los procesos, o esta idea que me estás trayendo de la fragilidad comprendida en la psicología nos pide acercarnos de alguna manera diferente a nuestra salud mental, reconociendo nuestras fragilidades de otra manera. Claro, qué interesante hablando de eso. Mira, vulnerabilidad y fragilidad tienen unos rincones de similitud. Uh-huh. Lo que yo quisiera destacar es que todos y todas somos vulnerables frente a ciertos determinantes. Y todos y todas somos frágiles frente a la vida, frente al mundo. Acercarnos a esa fragilidad en una versión de reconocimiento de ella no solamente va a permitir conocimiento de sí, sino, y esto sobre todo, va a dar cuenta de una, como decía hace un momento, una posibilidad de aproximarnos a la transformación de ciertas condiciones, a la modificación de ciertas condiciones, pero no es desde el ataque. Digamos que tú lo colocas en el lugar de lo terapéutico, me parece muy interesante. No es en búsqueda de atacar para, sacar o quitar o cortar de raíz, sino para poder determinar desde dónde es el nacimiento, dónde es la raíz de esa cuestión. Y al hacerlo, nos va a permitir, repito, reconocerlo para poder actuar. Las fragilidades, al no ser cortadas de raíz, van a permitir en el encuentro con el otro la potencia de la creación, desde lo que somos como seres humanos, desde lo que somos realmente como seres humanos. Listo, y ahí pues me surge una pregunta. Hablamos de este reconocer, pero al mismo tiempo que es intrínseco. Entonces, queremos reconocer y buscar esta raíz de la fragilidad, pero sabemos que va a ser y que es propia del ser humano, propia de quien somos y parte de nuestra identidad en gran parte. Reconocer mis propias fragilidades sería conocer y conocer aquello que puedo cuidar de mí. Pero entonces, si no voy a atacarlas como me estás diciendo, si no voy a combatir estas fuentes de la fragilidad, ¿qué voy a hacer con ellas? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿A qué voy a llegar al conocer y tener esta información de la fragilidad? Lo que pasa es que todo ataque va a durar una resistencia. Entonces, todo ataque va a ser contraatacado. Y ahí va a generarse una tensión inevitable que muy probablemente no va a llegar a ese plano del reconocimiento,
sino que se va a quedar en el plano de la discusión, del debate, de la tensión, de la guerra psíquica, ¿cierto? El reconocimiento está sobre todo mediado por el lenguaje. Y al lenguajearse, esa fragilidad va a empezar como a contenerse dentro de ese sujeto que la emite, dentro de ese sujeto que la propone. Y esa sola propuesta a través del lenguaje, que puede ser en el marco de lo terapéutico, va a ser el primer momento para poder elaborar ese reconocimiento. Es lo que yo hace un minuto llamaba acercamiento a la fragilidad. Entonces, no en el embate con la fragilidad, sino más bien en el acercarme a esa fragilidad. Un monto paulatino que tiene la motivación de tocar, que tiene la motivación de palpar, que tiene la motivación de reconocer. Frágil es asumir una condición de humanidad para disponerme a crear, para disponerme a construir. Ok, esta primera etapa parece sencilla, pero pues creo que implica un alto trabajo de autopercepción, de conocerse en el mundo, de saber sus propias condiciones. Y identificamos con esta primera etapa, ya estamos cerca. Nos sabemos frágiles, nos entendemos como sujetos frágiles, pero si mencionas que es una primera etapa, quiere decir que hay unas etapas posteriores. ¿Cuáles serían estas siguientes etapas? Ya me acerqué, ya tengo el contacto, ya estoy y me identifico mi fragilidad y soy en ella. ¿Y hacia dónde voy con esta fragilidad? Digamos que hay una etapa inicial que precede a esta que tú acabas de narrar, que tiene que ver como con una suerte de negación. Lo que decíamos, como que hay una negación frente a sentirme, observarme, conocerme frágil, saberme frágil. Luego hay como esa etapa del acercamiento, que implica esa fragilidad en mi vida. Y la pregunta que está presente en ese reconocimiento es por la afectación o las afectaciones vitales que cada uno de nosotros podemos tener. Yo hablé hace un rato de la necesidad de ir a la emoción primigenia, las emociones iniciales que me producen, digamos, ciertas cuestiones del mundo. Eso, digamos que es un vaivén ahí en esta primera etapa entre el negar y poder reconocer una emoción a través de afectaciones vitales. Yo le tengo un nombre a eso, yo denomino esto, esa afectación vital, como indagar por esas corazonadas iniciales, indagarme por ese corazonar inicial. Para este tema es tan importante poder involucrar la emoción en estas fragilidades. Ahora, ¿qué hacer con esto? Digamos, si vamos a montar esto como etapas, como tú lo señalas, al reconocer la fragilidad, vamos a estar de cara a nosotros, pero siempre con otros. Es decir, hay una relación dialéctica entre el ser humano, la persona que yo soy, y el mundo. Ahí me gusta decirlo así. Persona, alguien, porque ese alguien siempre va a tener rostro. Es una relación, persona, que yo soy, alguien. Y en ese vínculo, es una interacción dialéctica, es un ir y venir, es un vaivén entre nosotros y los otros, que siempre tienen rostro. Vamos a poner una intencionalidad, y la intencionalidad va a ser creadora. Hay una suerte de autenticidad a la hora de reconocer la fragilidad o las fragilidades que somos. Y toda autenticidad enmarca la posibilidad de creación colectiva de una manera más intensa, más fuerte. O sea, si le queremos poner el nombre a esta etapa, sería la etapa creadora, la etapa creadora.
Listo. De hecho, quiero aquí hacer como un ejercicio para ver si estamos siguiendo de la misma manera. Voy a intentar reformular y me irás corrigiendo. En la dialéctica, usualmente, como lo que se entiende, son dos puntos, un punto A y un punto B. Del punto A va al B, del B vuelve al A, y en este proceso, A y B se van modificando en lo que reciben. Eso es clave en los procesos dialécticos, que no partimos solo en emisiones y recepciones que no nos afectan, sino que de alguna manera nos estamos afectando mutuamente. Y como estás diciendo, somos algunos, que partimos de la fragilidad, que somos frágiles, y este alguien que está allá también tiene sus fragilidades. Entonces aquí no sé si estoy interpretando correctamente, pero sería proyectarnos, estar en el otro, reconociendo nuestras fragilidades y siendo nuestras fragilidades, interpretando y viendo las que el otro me está proyectando, y a través de eso atendernos a las necesidades del mundo, atender a qué es lo que nos hace frágiles, a qué es lo que nos afecta, a qué es lo que nos llega. No sé si estoy captando como la esencia de este proceso que se está mencionando de la construcción social, de la reconstrucción con los otros. Claro, muy bien, muy bien. Ese recorrido de A a B, que es dialéctico, como tú le llamas, y de B a A, va a tener también una naturaleza, y es que ella va a construir como un punto nuevo, va a permitir una emergencia de puntos nuevos, que es lo que yo quiero llamar creación, o como creación. Que no es un embate, que me gusta decir, no es un debate, sino que trasciende un poco esa perspectiva de la lucha de contrarios, de la dialéctica tradicional, para hablar de una conversación que permite generar nuevas cuestiones. Eso algunos le han llamado conversaciones generativas. Digamos, transitar de unas comunicaciones informativas a unos diálogos, a unas deliberaciones, a unos debates que son muy intensos, hacia conversaciones que generan saber, que configuran, que crean posibilidades nuevas para quienes están involucrados en ese proceso. Eso por un lado. Y por el otro, preguntarnos qué es lo que hemos hecho históricamente hablando con nuestras propias fragilidades cuando las identificamos. Porque en esta conversación, ojo, lo que dijimos es identificamos, reconocemos y construimos. Pero lo que regularmente hacemos con esta fragilidad es, digamos, ese embate, esa guerra, esa lucha que queremos erradicar, ¿cierto? Esa fragilidad la queremos sacar y la pisoteamos. A eso regularmente le llamamos como boicotear nuestro propio psiquismo, pisotear. Pero además le voy a sumar lo siguiente. Y es que históricamente lo que hemos hecho cuando identificamos la fragilidad del otro es pisotearla, es ponerme encima de esa fragilidad y el famoso codo para yo salir avante. Reconozco que el otro se equivoca y me aprovecho de esa equivocación para sobresalir, para pasarme del otro. Y aquí es donde aparece una cuestión fundamental, y es que al preguntarnos por qué hemos hecho históricamente con las propias fragilidades y la fragilidad de los demás, va a aparecer un criterio ético al respecto de cómo yo puedo identificar mi fragilidad y el hacer por ella e identificar la fragilidad del otro de un hacer. Aquí creo que nos pones dos temas esenciales y que van a ser de alto trabajo. Por una parte, el hecho de que estamos construyendo a través de la fragilidad y que estamos generando en el diálogo con los otros en la fragilidad. Y por el otro, el de que ha habido históricamente quizá un descuido. Y no uso esta palabra accidentalmente. La ética del cuidado nos llama a atender estas fragilidades del otro, cuidarlas y cuidarlas desde mis propias capacidades sin descuidar de mí mismo, sin olvidarlas. Y quizá este sería ese llamado histórico.
Entonces creo que en ambos nos vamos a enfocar a la ética del cuidado. Quizá lleguemos un poquito más tarde, pero no dejes que se me olvide porque es posible, sino ahí sí ya vamos con el diálogo, pero quiero primero ahondar un poquito más porque esto creo que es muy novedoso. ¿Cómo así que construir a través de las fragilidades y en el diálogo con el otro? ¿Qué es lo que se construye? Habla de saberes. ¿Se construyen estos saberes? ¿Qué más se construye? ¿Qué conocimientos hemos tenido sobre aquello que se construye en fragilidad? Qué interesante eso. Mira, Orlando, la creación no es generada por ósmosis, como una suerte de casualidad. Toda creación humana obedece a la elaboración y al trabajo. Obedece a una condición de fuerza que oponen los sujetos que están en interacción, las personas que están en interacción. Por lo tanto, toda creación es intencional. Habrá que determinar cuáles son esas intenciones. Eso lo dejo ahí. Segundo, toda creación humana que está precedida por esa fuerza, por esa intencionalidad, es más fuerte en la medida en que sea construida colectivamente. Como la fragilidad, dijimos, es una condición de humanidad, no de debilidad. La fragilidad como condición de humanidad está puesta ahí, y si está reconocida y se configura con ella, pues esa creación va a ser mucho más fuerte, mucho más potente. Tú me dices, ¿qué es lo que se construye? Todo. Ojo con el todo, desde el artefacto hasta la idea. Desde el artefacto, desde lo más fáctico que se pone en el mundo, hasta el pensamiento. Todo es creación humana en ese ejercicio de interacción. Si auténticamente nos colocamos frente al otro, frente al mundo, en esa versión creadora desde lo colectivo, lo estamos haciendo en el arte, lo estamos haciendo en técnica, lo estamos haciendo en la ciencia, lo estamos haciendo en la vida cotidiana. La cuestión es esta, es fragilidad más autenticidad igual a creación colectiva. Esa sería la ecuación. Igual de aquí creo que me voy a intentar hacer un ejercicio y este va a ser de reconocimiento precisamente de los desconocimientos que tengo y de dejarme afectar de lo que me estás diciendo. Y a mí me interesa algo, y algo de lo que hablamos mucho acá es del rol del psicólogo y de la relación que existe con los usuarios. Y pues yo tengo mucho desconocimiento porque yo vengo del mundo de la filosofía. Yo no tengo muy claro, pero lo que me estás diciendo me causa bastante, no sé si ruido o curiosidad respecto a cómo usualmente se entienden las relaciones profesionales. Usualmente las relaciones profesionales las entendemos de alguna manera como esta persona con autoridad que no es vulnerable a estos usuarios, ya sean personas, comunidades, organizaciones. Cuando nos acercamos como profesionales, como que queremos llegar con las respuestas, con que tenemos el poder de la ciencia, el poder de dar cuenta de todo lo que ellos quieren. Y solo el otro tiene el derecho a tener dudas, a tener fragilidades y demás. Esto nos invitaría también a repensarnos lo que hacemos como profesionales, lo que hacemos como psicólogos, por ejemplo, o lo que hacemos en cualquier espacio, a acercarnos de una manera diferente al uso de la ciencia para poder atender y para relacionarnos de manera diferente con aquellos usuarios que quieren acceder a nuestro conocimiento. Cambia el rol de la profesión cuando nos entendemos que si somos inherentemente frágiles, también somos, por ejemplo, un psicólogo que es frágil. Canta ese ruido que está apareciendo, parece un ruido que genera reflexión. Estoy pensando en dos cosas que con tu pregunta me generan. Una, los discursos del poder. Cómo cada uno de nosotros nos
nos acercamos a esos discursos del poder. Y no solo nos acercamos, sino que también los sentimos. Y siempre que hay un discurso, una narrativa de poder, habrá que pensar en un agente que lo emite y otro agente que lo recibe. ¿Cómo estamos relacionándonos con esos discursos del poder, Orlando? Es decir, ¿cómo estamos entendiendo esa interacción entre nosotros como profesionales en el ámbito psicológico, como tú lo pones, verticalmente, o estamos pretendiendo una suerte de horizontalidad? Entonces, todo discurso del poder necesita que otros hagan. Todo discurso del poder necesita que haya personas que estén por debajo. Y siempre esa perspectiva dará lugar a la verticalidad. El podernos entender, asumir con el entendimiento de la fragilidad, que somos frágiles, revierte esta idea de la verticalidad para ponernos en el mismo lugar. En otras palabras, jugamos dialécticamente, esto más en términos, digamos, pedagógicos, a ser maestros en unos momentos y aprendices. Es jugar, es el como si fuésemos aprendices maestros. Y ahí nos la jugamos todo el tiempo en ese vaivén, que también es dialéctico, que no es dialéctica marxista, es una dialéctica hegeliana, es una dialéctica más en el terreno tuyo heraclitiano, en donde no somos los mismos cuando nos encontramos como aprendices, no somos los mismos cuando nos encontramos como maestros. Ahora, en la discusión o en el escenario, en el espacio-tiempo terapéutico, esto para una, digamos, versión dinámica, o para una versión psicodinámica, o para una versión psicoanalítica, es un problema. Es una dificultad, porque hay mucho discurso de, digamos, de poder. Y ahí yo quiero ser un quiebre. Yo creo también que en el escenario terapéutico puede haber una suerte de horizontalidad necesaria para que pueda haber insight, para que pueda haber aprendizaje, para que pueda haber modificación, para que pueda haber una suerte de transformación. Y es en la medida en que haya ese vaivén entre qué le sucede, qué le puede suceder al terapeuta, qué le moviliza al terapeuta, eso que está diciendo el consultante, el paciente, como le queramos llamar, y qué le está sucediendo también a ese paciente, a ese consultante, con base en lo que, digamos, la generación terapéutica permite. En otras palabras, la fragilidad humana se va a advertir con mayor claridad cuando en la interacción va a aparecer la horizontalidad. La verticalidad, el discurso de poder, esas narraciones de poder, desde el poder, han generado subyugación. Y lo que debemos hacer, para mi gusto en psicología, es dejar de subyugar para que aparezca una cuestión fundamental en esta conversa, y es la libertad. Desde Ética Psicológica presentamos espacios que combinan la curiosidad y los conocimientos académicos con prácticas pedagógicas y los intereses prácticos y gremiales para contribuir a la reflexión ética en psicología. De hecho, hacia allá me estabas resonando en todo lo que decías. Yo lo que estaba pensando era, este discurso es sumamente subversivo, es
ir en contra de la autoridad e ir en contra de la autoridad de una manera en que no es como la autoridad usualmente quisiera encontrarse. La autoridad impuesta usualmente es, pues la falacia de autoridad es usted está en una posición de poder. Pero la autoridad en general es entendida como algo que solo vas a poder dejar de estar subyugado a ella cuando estés en el mismo nivel, cuando subas. Mientras que esto es algo que dice, no, nosotros estamos en niveles de vulnerabilidad por diferentes razones. Y por más de que estés en una situación en la que por alguna u otra razón puedes dar más instrucciones, puedes liderar, puedes tener un conocimiento privilegiado de la ciencia, eso no hace que no tenga vulnerabilidades. La ciencia no es infalible, la autoridad no es infalible, ningún plan es infalible. Y todos tienen vulnerabilidades y todos estamos hablando desde ellas. Hacer eso y ponernos a la par sin subyugación, aun cuando reconozcamos que hay algo privilegiado, creo que es sumamente modificador y es refrescante. Es refrescante uno poder pararse como psicólogo y decir, no tengo la herramienta mágica que te va a solucionar, porque aquí vamos a estar los dos dialogando. Vamos a estar los dos dialogando y construyendo, y yo también me voy a ver afectado en mis ignorancias, en mi desconocimiento, quizá tenga que investigar más, tenga que conocer más. Creo que lo que estás haciendo es un ejercicio con esta invitación a una subversión de las relaciones. No sé si estoy yendo muy allá. No, es interesante lo que dices, sobre todo porque el podernos poner en el lugar del otro, que ha sido una máxima de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, aparecen por ahí precisamente con Einstein, ese ponernos en el lugar del otro. Con la palabra es muy fácil, pero en el mundo cotidiano, en el mundo de la vida, es donde aparecen los obstáculos y aparecen las dificultades. Creo que ese es un mensaje para quienes nos están escuchando, y es poder reconocer eso que en la vida cotidiana, en mi vida cotidiana no me permite esa horizontalidad, de ponerme en el lugar del otro. Lastimosamente hablando, lo que se ha sucedido históricamente es el señalamiento. Uh-huh. Es que nos volvemos jueces de nosotros mismos, por eso el latigazo, y nos volvemos jueces del otro todo el tiempo. Entonces todo el tiempo el juzgar se va a convertir en la opinión sobre el otro. Y lo que queremos desarrollar en estas versiones del reconocimiento de la fragilidad no son opiniones. Vamos a intentar transitar de la opinión al argumento, de la opinión al pensamiento, de la opinión a la reflexión, que no juzgar al otro, que no señalar al otro, sino en un elaborar con el otro la posibilidad de encontrarnos en la vida, encontrarnos en el mundo como efectivamente el mundo nos pone, como el mundo nos coloca. Que el mundo, ese espacio-tiempo, en esta tercera dimensión, sí o sí nos pone. Sí o sí nos levantamos y nos encontramos con el otro. Y es con el otro. Si está mediado por un encuentro consigo mismo previo, va a ser fascinante, va a ser muy fascinante. Pero quiero decirte esto, en relación con lo que estabas proponiendo. Y es que el asunto aquí es considerar no tanto la vulnerabilidad, porque ese nos coloca en un lugar, digamos, más psicopolítico. Quiero considerar más la fragilidad como esa, lo hemos dicho, condición de humanidad que nos hace conocedores de quiénes somos. Entonces, nos acerca, nos aproxima. Es una aproximación a lo que somos como seres humanos en esta tercera dimensión. Eso quería subrayar. Sí, pero esto que estás señalando de encontrarse con el otro en la fragilidad, este reconocimiento que es parte de la condición humana y que vamos a atendernos como pares, creo que lo que estás mencionando de una u otra manera es precisamente el cuidado. Esa lógica a la que dije que íbamos a volver y que queremos atender de forma explícita. Y quizá partamos de la pregunta obvia, de la pregunta que cualquier persona haría. ¿Qué tan importante es para cuidar de otro
reconocer las fragilidades propias y las fragilidades del otro al momento de hacer estas acciones de un verdadero cuidado y no de un paternalismo. Claro, claro, y no de una alcahuetería. También. El señor que nos esté escuchando, la señora que nos esté escuchando. Mira, yo lo que creo en este asunto es que no solamente somos frágiles, construimos el mundo con la fuerza, que también somos. El poder reconocer que me he equivocado y el poder emitirle al otro que he cometido un error hace parte de la honestidad personal y no del encubrimiento. Esto lo que hace no es tapar, esto lo que hace es no juzgar, esto lo que hace no es decir, darle un golpecito en la espalda al otro, decirle, sí, yo te entiendo que, y sigue haciéndolo, no, esto es una cosa mucho más compleja en el psiquismo. ¿Por qué? Porque el poder reconocer esa fragilidad, por ejemplo, poner la fragilidad en el ámbito del error, poder reconocer, es no repetir, es no volver una cadena de repetición que se vuelve una automentira. Y eso en algún momento va a explotar. ¿Qué hemos hecho históricamente con los errores? Taparlos. Entonces, reconozcamos el error y modifiquemos. Reconozcamos el error y transformemos con el otro. Ese es el gran asunto. Ahora, ¿por qué no es una ¿por qué no es una alcahuetería? ¿Por qué no es una alcahuetería? Porque no tiene que ver con asuntos, esto que estoy diciendo no tiene que ver con asuntos ni judiciales, ni jurídicos, es esencialmente psicológico. Y tiene que ver con las formas del psiquismo, de cómo el psiquismo interactúa con el mundo, con la vida, consigo mismo. ¿Sí? Serían esas dos, y esto se vuelve aquí fundamental, el poder encontrarnos con el otro que es diferente y que es distinto y que no necesariamente comete los mismos errores, pueden ser otros, y eso lo que hace es también permitirnos un encuentro con el otro que es diferente a nosotros. Es muy fácil encontrarnos con el que piensa igual, con el que va a las mismas películas, con el que igual es muy fácil. Pero con el otro que piensa, que hace y que es distinto, es donde la cosa empieza a ser considerada como compleja. Y en esta complejidad, otra vez me surgió uno de estos ruidos que empiezan a aparecer. Y es que en la ciencia utilizamos rótulos o etiquetas particulares para manifestar cosas y fenómenos, ya sea sobre individuos o comunidades. En los individuos, pues tenemos los rótulos diagnósticos de la psicología. En las comunidades tenemos las categorías de análisis, tenemos la catalogación, los resultados de etnografías y demás. ¿Cómo esto empieza a no ser un juicio? ¿Cuál es la diferencia? Porque en gran parte de los miedos, por ejemplo, también al llegar a psicoterapia es, y entonces yo voy a ser catalogado como, qué sé yo, esquizoide, como algún rótulo que me va a reducir y cambiar la identidad y va a materializar esa fragilidad ya en un hecho, en un yo soy y estoy en una situación particular, o yo catalogo y este es un grupo vulnerable, esta es una población vulnerable y de aquí en adelante va a ser entendido a través de la vulnerabilidad o de la marginación o lo que sea que lo catalogue. Si estamos atendiendo el cuidado y estamos atendiendo la fragilidad y desde entendernos como otros y no juzgarlos, que era el llamado que estabas haciendo, ¿qué hacemos con este riesgo de las categorías? Yo creo que hay que distinguir entre el rótulo y la nominación. Ajá. Yo creo que somos seres del lenguaje. Y encarnamos el lenguaje. Y creo que a partir de cómo hemos nominado, es que también hacemos parte del descubrimiento
de la vida, del mundo, que somos nosotros. Creo que es el carácter de la intencionalidad del lenguaje el que va a provocar eso de señalamiento, ¿sí? Eso que quiere decir que nominar para poder descubrir, me parece que es un acto humano innecesario. Ahora, la rotulación, la estigmatización está intencionada, no como un acto de nominación, sino que está intencionada como un acto de discriminación. Y eso empieza ya a ser muy complejo, porque relegar, excluir, discriminar, para sacar, que también es un acto pues humano que pasa en todos los lados. Ahí sí habrá que hacer la batalla, ahí sí habrá que hacer el esfuerzo por incluir, el esfuerzo por diferenciar, no por discriminar. Es que no discriminación con diferenciación, ¿no? Entonces, no nos discriminemos por ser distintos. Eso es un asunto sí súper interesante. Ahora, en lo psicológico, creo que el DSM-5, CIE-10 ya, son manuales que permiten ciertas diferenciaciones. Yo no los ataco, ni pienso que sean inocuos, no. Pero si los uso para discriminar, si los uso para estigmatizar, creo que ahí es donde empieza a reconocerse el problema. No creo que haya que estar en contra de la nominación, hay que estar en contra de la discriminación y de la exclusión y de la inequidad. Yo creo que en eso tenemos que ser así supremamente claros, porque la ciencia psicológica, que desde la psicopatología ha generado unas nominaciones, pues tiene que ver con grandes estudios y hay que reconocerlos, con profundas investigaciones, y hay que reconocerlos. Algunos psicólogos, algunos psiquiatras han utilizado ese conocimiento para estigmatizar, para discriminar y para excluir. Yo creo que ahí es donde tenemos que tener mucha atención. Y quizá quiero complementar ese llamado de atención con lo que mencionas, de que son hechos, y son hechos en sociedad y existen. Y la discriminación puede que no lo hayamos hecho como psicólogas y psicólogos, como psiquiatras, como expertos en salud mental, pero ha ocurrido en otros entornos y ha ocurrido en la cotidianidad. Y puede que sea parte de estas construcciones de mundo, de estas ideas con las que ya las personas lleguen a los espacios de interacción de la profesión. La idea de que esto es para estigmatizar, no para nominar, de hecho puede ser una de las dificultades para acercarse. Entonces, reconocer esa posibilidad quizá nos va a colaborar al cuidado en el que, oye, te voy a contar, esto es solo un nombre, tienes estos alcances, esto no tiene ninguna implicación sobre quién eres, hablar claramente sobre lo que implica, porque parte de las fragilidades del sujeto puede ser, si me llegan a decir que tengo algo, ya me va a destrozar el mundo, ya me va a cambiar quién soy, ya va a alterar por completo, y pues no es así. Y esa es parte de las relaciones y de esto que estamos llamando al cuidado, del cuidado del reconocer al otro y de alterarnos, quizá a estar dispuestos a alterar quién somos también en el otro, porque el cuidado surge desde las libertades de ambos, desde las fragilidades de ambos. Quizá algunas otras recomendaciones para estos procesos de cuidado que puedan verse desde la fragilidad. Eso último que acabas de decir es súper interesante y me llevó a eso primero que decíamos, como esa trilogía entre la inquietud de sí, el cuidado de sí, ese conocimiento de sí. Antes de ese conócete a ti mismo, que es muy socrático, señor que precedía el cuidado, que precedía la inquietud de sí. Creo que ese es un llamado muy interesante.
Ahora, más allá de ese reconocimiento de la fragilidad y de ese no pisotear la propia, la de los demás, creo que es un llamado fundamental es el que juntos, en esa interacción vital, podamos seguir construyendo la vida, podamos seguir construyendo el mundo. Es inevitable que nos encontremos en este mundo que habitamos. Y creo que es intencionado que podamos hacerlo cooperadamente. Uh-huh. Ese es un reto. La ética del cuidado tiene que ver con ese sostenimiento a través de la cooperación. Esos solipsismos, que básicamente son narcisismos, agotan la posibilidad de construcción colectiva. Y entonces entramos en una incoherencia muy grande. Yo no le llamo contradicción, o sea, la contradicción es poderosa, lo decíamos hace un rato, pero la incoherencia sí es muy, muy, muy fuerte. ¿Incoherencia entre qué? Entre el mandato que no arrojados en el mundo, sino el mandato de construir colectivamente, porque nos encontramos en el mundo con personas que trabajan solipsista, narcisista y egoístamente. Entonces, el llamado es una ética del cuidado, invita a un sostenimiento que es la cooperación, que en otras palabras es la solidaridad. Y hagámonos esa pregunta: ¿qué tan solidarios somos? ¿Qué tan solidarios somos? Pero no con el que conocemos y habitamos la casa todos los días, que seguro sí lo somos, con el desconocido, con el auténticamente excluido, diferente. Esa, digamos, es una cuestión que es radical. Y una segunda, pues tiene que ver que esa ética del cuidado se plantea un tipo de lenguaje. Y aquí podemos meter en Honduras, pero es decir, qué tan pacífico es nuestro lenguaje, qué tan armonizador o sincronizador es nuestro lenguaje. Porque hay una idea aquí central, filosófica, además, y es que el lenguaje es creador. El lenguaje es creador. La palabra es creadora. Entonces, la pregunta que también nos tendríamos que hacer en el marco de estas éticas del cuidado, de la fragilidad, es cómo nombramos el mundo, cómo lo estamos nombrando, y si realmente nuestras palabras obedecen a la bondad, son bondadosas. Yo le aprendí a un maestro alguna vez en Chile, en Maturana, el profe Maturana, Humberto Maturana, una palabra. Y la usó en el curso todo el tiempo que hicimos con él. Candor, que es como una expresión que se da entre el amor y una emocionalidad alegre, ¿cierto? ¿Qué tan candorosos somos con nuestra palabra? Y ojo, regularmente quien maltrata al otro se maltrata. Regularmente quien se maltrata. Entonces creo que ese escenario del lenguaje, de un lenguaje y una acción de la acogida, de el que el otro pueda llegar y pueda acogerse en sus fragilidades, con sus fragilidades, se vuelve fundamental, se vuelve crucial. Entonces, en síntesis, claro, es reconocimiento, claro, es trabajo con ese reconocimiento, pero ese cuidado pues, tendrá que ver con la manera como yo me encuentro con el otro, lo palabreo, digámoslo así, qué tan acogedores somos en la solidaridad, qué tan acogedores somos. Ese llamado a ser acogedor, a la solidaridad, me parece muy bonito. Me parece que resume muy bien lo que hemos estado hablando. Estar con el otro, ser hospitalarios, cuidar del otro de las diferentes maneras. Doctor Gonzalo Tamayo, muchas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido un diálogo enriquecedor. Yo he aprendido resto. Espero que también te haya sido de alguna manera, que haya contribuido en este proceso que decimos, que hablamos desde las fragilidades.
Muchas gracias por estar en este espacio y a todos nuestros escuchas quedamos pendientes para otros episodios, sus recomendaciones y comentarios. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión. Gracias a ti, Orla. Muchas gracias a ti. Me sentí muy cómodo y realmente las preguntas han sido muy interesantes para poder conversar. Conversación generativa. Gracias por escuchar Ética Siempre, un podcast de ética psicológica, un proyecto de la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología, el Colegio Colombiano de Psicólogos y la Universidad del Rosario, con el apoyo de U Rosario Radio. Nos oímos en un próximo episodio.